No, MGTOW no es lo contrario al feminismo como muchas personas ajenas a la filosofía están intentando hacer creer. Esta es además una crítica común dirigida hacia nuestra filosofía por parte de muchos igualitarios que creen estar en el término medio de ambas, señalándonos a nosotros como el otro extremo en el ala opuesta al feminismo. Esto sucede principalmente por la facilidad humana para crear esquemas rápidos y sencillos en base a ideas simplificadas acerca de los fenómenos, lo cual se conoce como estereotipar. Es por ello que se contrapone ginocentrismo a patriarcado y la aparente tendencia de unos y otros a separarse del sexo opuesto para afirmar que somos las dos caras de la misma moneda. Antes de empezar, me gustaría aclarar que en este vídeo pretendo hacer un análisis lo más objetivo posible, por lo que no criticaré ahora la postura feminista, sino que expondré con el mayor rigor posible por qué no es algo comparable con los MGTOW para desmentir la equivocada idea de que son opuestos. Bien. En primer lugar, cabe señalar que ni MGTOW ni feminismo pueden entenderse de una única manera. Por ejemplo, el feminismo radical marxista considera que el feminismo liberal sería incapaz de lograr la supuesta liberación de la mujer. Asimismo, un MGTOW de primer nivel tiene relaciones esporádicas con mujeres, mientras que uno de segundo nivel considera que estas son innecesarias y entrañan peligros. Luego es de mano muy aventurado pretender contraponer dos posturas tan complejas a bote pronto. Pero la principal diferencia entre ambas radica en su propia estructura, lo cual las sitúa en planos diferentes y no como puntos contrapuestos en uno solo. El feminismo es, según la propia definición del mismo, una doctrina, un movimiento social que reclama para las mujeres una serie de derechos políticos, sociales y económicos. MGTOW no es un movimiento social que reclama eso para los hombres, de hecho, podría decirse que eso lo hace el propio masculinismo o igualitarismo y no nosotros. Es cierto que muchos MGTOW alzamos la voz cuando vemos nuestros derechos amenazados, pero no es lo que define MGTOW. MGTOW es una filosofía, una forma de vida que nada que ver tiene con exigir ante las diferentes esferas sociales más derechos. Nosotros no exigimos nada, sencillamente construimos nuestra propia ruta. Otra simplificación errónea es afirmar que tanto unos como otros odiamos al sexo opuesto y abogamos por una separación total. Vamos en primer lugar a excluir a las hembristas, que sí odian a los hombres y expresan sus deseos de crear sociedades separadas o de los MGTOW primerizos, que sienten rencor y rabia hacia las mujeres. Estos son casos concretos que no vinculan a ninguno de los grupos, y nos interesa aquí analizar cuáles son los verdaderos intereses de cada uno. Los MGTOW somos los únicos que en nuestra filosofía contemplamos la separación, que no el odio. No proclamamos vivir en sociedades diferentes, pero sí vivir nuestra vida alejados de las mujeres a razón de cómo su naturaleza y forma de actuar condicionan negativamente nuestras vidas. Las feministas no defienden, como he dicho, un modo de vida, sino que reclaman del Estado y de los hombres cambios legales o actitudinales con respecto a ellas. Aquí se ve clara también la enorme diferencia entre su doctrina, que pide cambios en nosotros, y nuestra filosofía, que no pide cambios en ellas sino que acepta su forma de ser. Esto nos lleva a la contraposición aparentemente más difícil de desmentir, y es la del patriarcado del que habla el feminismo con el ginocentrismo del que hablamos en MGTOW. Es cierto que ambas tendencias tienden a favorecer en la teoría a un sexo sobre el otro a nivel social, económico y legal, pero si vamos a su origen veremos que surgen de dos realidades que no tienen nada que ver entre sí. El patriarcado sería en primera instancia una estructura social que oprimiría en derechos a las mujeres. Por ejemplo, patriarcado sería impedirles ejercer su derecho al voto o adquirir una propiedad privada. El ginocentrismo no orbita en torno a una privación política arbitraria, sino a un mecanismo evolutivo que condiciona la vida del hombre en función del acceso a la compañía y validación de las mujeres. Un ejemplo claro es el constante bombardeo social que reciben los hombres a través de la publicidad, la televisión o los amigos con temática sexual cuyo objeto es activar su impulso sexual y, con ello, la búsqueda de mujeres a las que conquistar. El resto de críticas hacia las bases de nuestra filosofía suelen ir, curiosamente, emparejadas a la afirmación de que se contraponen con el feminismo, cuando realmente no hay en el feminismo algo que pudiéramos considerar un análogo. No encontraréis en el feminismo algo contrapuesto a las red pill, la hipergamia, las nahual, el carrusel, el muro y tantas otras cosas que no forman parte de este vídeo pero sí de nuestra filosofía. En resumen, la afirmación de que feminismo y MGTOW son lo opuesto es falaz y no se corresponde con la realidad de ambas posturas a poco que se indaga en sus peculiaridades. Y me gustaría terminar con una reflexión. Quien huye de la verdad, acaba tropezando con ella.